Mi papá antes de fallecer, como hace ya que tu abuelo ya cuando iba, como un año antes, me dijo, este hombre se equivocó, hablando de Fidel, o sea, pero hasta ese momento nunca lo oí decir. Se equivocó, porque es que él sí era un comunista, o sea, él sí quería un comunismo, esa utopía, él sí creía en esa utopía. Y Nunca eso les pues, contó ajá. cómo fue que él se volvió comunista. ¿Fue en la escuela? ¿Fue por sus papás también? ¿Cómo fue? Fíjate que nunca había hablado de eso con mi papá, pero ahora que vinieron mis tíos, que hace como 2 años, tuve la oportunidad de invitar a unos tíos y como ellos pudieron tramitar su pasaporte español, pudieron venir a México, que eso fue también impresionante cuando llegaron. Otro tema, mis tíos aquí no podían creer, de veras. Imagínate, unos señores ya de 70 años no podían creer, 60 y tantos y 70 años, y si me ve mi tío va a decir que todavía no cumple 70. Cuando mis tíos llegaron, de veras no podían creer. Fueron mis tíos los que me estuvieron contando cómo empezó mi papá, que dicen que desde chiquito le encantaba todo esto de la revolución y todo eso. Mis abuelos migraron, entonces imagínate, mi abuelo llegó a Cuba, bueno, emigraron de España, entonces llegaron en una situación precaria también a Cuba. Y coincide que triunfa la revolución y ya, pues de una familia de 11 hermanos que ya eran, pues todos van a la escuela, todos estudian. Entonces mi papá crece en eso y mi papá sí quería la revolución, muchísimo. En cambio, por parte de mi mamá, mi abuelo tenía negocios, le quitan todo y lo meten a la cárcel en cuanto triunfa la revolución. Entonces yo tenía ahí los dos polos opuestos en la misma familia. Tenía las dos partes. Pero bueno, volviendo al tema estábamos hablando del tema de mi papá y de que se me fue un poco la... ¿Cómo se volvió comunista? Me cuentan mis tíos que un día se desapareció de la casa, que no le encontraban, pasaron casi un mes que no le encontraban en ningún lugar. Y alguien vino a decirles que lo habían visto y que sabían que estaba bien, pero que se había ido como tipo las guerrillas, como con pues unos que seguían ahí como escondidos o algo así, que como ya en esa época Cuba siempre ha manejado un espionaje en todo el mundo, maneja todo esto de infiltrados y todo eso, ese es otro tema ya también. Pero bueno, el caso es que mi papá se fue con esta gente y pasó como un mes y por eso no venía a la casa y no venía, hasta que ya luego pues ya volvió, ya dijo que eso era lo que quería y ya como que tomó ese rumbo. Además también era abogado, estudió Derecho. Entonces pues así empezó mi papá. Y luego, más adelante, bueno, eso no me lo han preguntado, pero es bonito también, más adelante él tenía sus propios informantes, que solamente le rendían a él, él era el que controlaba todo eso. Todo eso obviamente era secreto, son tantas historias, con el tiempo lo fuimos entendiendo, con el tiempo se fue descubriendo porque ni siquiera lo sabíamos. Muchas cosas de mi papá que ya supe hasta que después que falleció, condecoraciones que tenía, méritos que le dieron, y ya todo eso lo supe hasta después que falleció. Gente que tenía infiltrada en Estados Unidos, que ya después aparecieron, vinieron a saludar, o cosas así. En su momento no lo sabíamos. Incluso amistades de mi abuelo, el que era anticomunista, amistades de mi abuelo del otro régimen, que mi papá los tenía contratados y trabajaban para mi papá y mi abuelo no sabía. O sea, a través de mi abuelo mi papá llegó a ellos y los reclutó, la palabra es reclutar. Los reclutó y trabajaban para mi papá. O sea, eso fue algo muy impresionante cuando mi abuelo se enteró también. Eso estuvo feo. ¿Llegó a haber algún tipo de valor hacia ustedes por su papá? En una época sí, o sea, por ejemplo, en la escuela, bueno, yo recuerdo que en la escuela sí, a mí sí me tenían identificada, de hecho no me decían mi nombre, me decían Vierita. O sea, siempre me decían Vierita. ¿Por qué? Porque es lo que te digo, es un sistema que todo está calculado. Por ejemplo, en cada colegio hay de la policía secreta infiltrados, en todos lados hay infiltrados. Entonces yo sí sabía quién era el que daba todos los informes de la escuela, yo sabía quién era. Esa persona, que era estaba casi a la par del director de la escuela, de la preparatoria donde yo estudiaba, sí hacía ¿cómo decirte? Como ciertos reconocimientos, ¿no? Por ejemplo, un día me paraba delante de todos y me decía, esta niña es un ejemplo de cómo se debe llevar el uniforme, cosas así, me explico, pero privilegios de otros tipos, no, o sea, al contrario.
me hacían trabajar doble por ser la hija. Tenía que poner el ejemplo. Okay. Y más porque mi papá me obligaba. Entonces, de otro tipo de privilegios no. Pero sí eras aplicada, ¿no? No, yo era aplicada, sí. Pero pues tenía un papá militar, ni cómo sacar la pata de la línea. O sea, sí, cuando llegué a la preparatoria que me internaron, luego me fui al teléfono de moneditas porque me dijeron que me tocaba limpiar 3 veces al día un cubículo y llamé a mi casa y dije, es que yo me quiero ir porque yo no quiero que me toque limpiar 3 veces al día. Mi papá le habló al director y le dijo, pues ahora ponle a limpiar los baños. Son 7 baños que los limpie 3 veces al día. Me tocó limpiar baños 3 veces al día, una semana, y sin quejarme. Entonces, pues sí, eso. Pero eso al final te educa también, un poco. Okay. Está buena esa. Me voy a poner a Ignacio a limpiar baños. ¿Y cómo saliste de Cuba? ¿Por qué saliste de Cuba? Pues realmente no es que me haya querido ir de Cuba, coincidió con que me casé y pues vine a vivir para acá, pero bueno, de verdad que no fui una migrante que me quería ir. Yo estaba bien, a pesar de las carencias, a pesar de todo lo que te platico, y es un poco lo que te digo, cuando no conoces otras cosas, realmente no lo anhelas, de veras. ¿Qué fue lo más impactante que viste llegando? O sea, ¿cuál fue tu primer? Llegué y... No, te va a dar risa, sí, ajá. Yo sé que va a parecer tanta luz, no podía, me mareaba todo el tiempo. Es que como estamos acostumbrados a no tener luz y en la noche todo está oscuro, o sea, aquí yo veía tanta luz en las calles, luces, en los supermercados, luces. La luz me afectaba mucho al principio, hasta que ya me acostumbré, pero sí, tanta luz, eso fue lo que recuerdo que me costó más acostumbrarme a la luz. Al salir de Cuba Ajá. y llegar a México, ¿cuál fue la primera cosa que compraste? Al salir de Cuba y llegar a México... Mira, me dieron una bolsita de pistaches, no sé si se dice pistaches o pistachos, pero bueno, un tubito así de plástico y como no quería preguntar ni nada, me los comí con cáscara. No los compré, me dijeron ten y yo, que no se diga que no he comido esto nunca, con cáscara, me los comí. O sea, eso fue algo muy chistoso. Ya al final me dijeron, ¿y las cáscaras? Y yo, me las comí. Ya sé, yo lo que me dieran, me los comí. Y eso viene, creo que desde la educación que te dieron comunista. Claro, sí. De que casi preguntar te da miedo, ¿no? Claro. Sí, y la verdad te digo que yo sí era adaptable, o sea, la escuela donde yo estudiaba, en serio, en mi época, bueno, imagínate que a mí me toca en la prepa todo esto se deshace el comunismo, el muro de Berlín, toda esa época, fue tremendo. Nosotros nos sostenía Rusia. Totalmente. Nosotros a ver, la carne que comíamos era la carne rusa.